Bienvenidos a Detrás de la Empresa, un podcast de Emprende Argentino. Mi nombre es Jerónimo Duca, quiero darte la bienvenida a la comunidad de Emprende Argentino. Me gustaría que te presentes, que nos digas quién sos. ¿Qué tal? Yo soy Federico Fontella, soy uno de los dueños de Fontella, una empresa de muebles de alta gama, que estamos hace más de 77 años y ya vamos por la cuarta generación detrás de este emprendimiento. Comentame, Fede, ¿qué fue lo que hicieron en su empresa para diferenciarse de la competencia? Bueno, yo creo que una de nuestras virtudes a lo largo de los años fue mantener cierta esencia que tenía que ver con lo artesanal, con siempre también buscar hacer las cosas de mejor manera, tanto en el producto como en el servicio. Y también el hecho de ser artesanales y no abandonar eso, más allá de que aceptamos, por supuesto, las innovaciones y las herramientas que hay, pero nos ha permitido, con el talento, digamos, de nuestro equipo y de la mano de obra, poder siempre amoldarnos muy bien a una diversidad de proyectos que tengan que ver sobre todo con la alta calidad, y eso, al tener esa gimnasia de poder adaptarnos a cada proyecto, nos permitió, sobre todo en momentos bastante difíciles para el país o para el mundo, saber adaptarnos a tener la posibilidad de competir cuando correspondía, de manera internacional, cuando correspondía de manera local, en grandes proyectos, en proyectos muy pequeños, para residentes, para residencias, para hoteles de grandes cadenas, o no sé, para hospitales, por dar un ejemplo, restaurantes, o la restauración de un teatro como el Colón o la Casa Rosada. Entonces, ese ejercicio y esa capacidad que tenemos de poder hacer de todo es lo que nos permitió quizás estar hoy donde estamos. Justamente quería preguntarte por eso, ¿qué se siente tener una pieza de la historia argentina como el sillón de Rivadavia, que haya pasado por tu taller? Bueno, por supuesto que es una mezcla de mucho orgullo y mucha responsabilidad en el momento que está sucediendo, porque la verdad que por lo general cada una de esas historias, digamos, con hecho consumado, nunca son un negocio en sí. O sea, siempre cuando uno se encuentra con piezas que tiene que restaurar, a veces es mucho más complejo a veces de lo que uno cree, y a veces incluso pasa que siempre hay historias en el medio. Nos pasó en el Colón, ¿no? Que era un trabajo de un año y por circunstancias ajenas a nosotros terminó siendo un trabajo de casi 3 años. Y la verdad que, bueno, es eso, es como uno se queda con el orgullo. Después, bueno, por supuesto que puede servir para contar esta historia y forma parte del currículum, que es algo, digamos, que no solo es orgullo, sino también es el respaldo que le da a la firma. Pero bueno, básicamente es eso, siempre desde las enseñanzas de mi abuelo y también mi padre, siempre estuvo en nosotros hacer las cosas bien. Por ejemplo, una anécdota que yo siempre muchas veces cuento, que cuando recibimos el sillón presidencial, encontramos que tenía un defecto el escudo atrás. Sí. Entonces, obviamente consultamos si podíamos corregirlo de manera manual, una talla para que fuera igual al escudo original. Bueno, nos dieron el ok, y eso no lo hicimos por una cuestión de negocio, lo hicimos por una cuestión de orgullo, responsabilidad, de querer hacer las cosas bien, que es algo que nos caracteriza. Creo que también eso es parte del éxito, ¿no? Que en nuestra cabeza, más allá de que obviamente uno necesita que sea un negocio, porque si no, tenés un gran equipo al que tenés que pagar lo que uno tiene que pagar y sostener, pero la realidad es que el fin real tiene que ser hacer las cosas bien, porque eso es lo que te lleva de alguna manera, con la pasión y con las ganas, a los mejores resultados. También quería preguntarte por eso. ¿Ustedes prefirieron, más que un negocio, el decir, nosotros hicimos esto por el prestigio, por así decirlo? Y yo siempre soy el de los que cree que, vamos, no sé, por llevarlo hoy en el momento en el que estamos como aspecto futbolístico, Sí.
la gloria, digamos, vale más que cualquier otra, porque eso es lo que trasciende eso. O sea, después, si uno hizo un buen negocio, un mal negocio, por supuesto que es importante, porque como te digo, hay un equipo que tiene que vivir de todo esto. Nosotros somos más de 300 personas, es mucha gente, y en Argentina a veces es muy complicado poder sostener eso desde una pyme, pero la realidad es que digamos, el concepto de hacerlo por la gloria, por llamar de una manera, ¿no? Sí. Más romántica, es lo que te permite, con el paso del tiempo, en los momentos difíciles, sostener eso, porque cuando alguien viene después a buscar y a compararte, muchas veces pasa, ¿no? Que te comparan por precio, saben quién es Fontenla y saben el currículum que tiene Fontenla y saben que respondemos ante situaciones difíciles, y tratamos de, por supuesto, hacer el bien, ¿no? O sea, hacer bien las cosas y con el sentido común y hacerlo de buen corazón. Y obviamente en un mundo a veces, ¿no? que está la frialdad de hacerlo por el negocio mismo, que yo obviamente que lo respeto y entiendo que sea así, porque a veces hay mucho miedo, ¿no? De que esto lo vendí a 10, me sale 5 y tengo 3 acá y 4 acá, pero van a ser 11, entonces ¿cómo hago? Voy a perder plata. Bueno, por supuesto que eso hay que ser muy cuidadoso. Pero bueno, nosotros nos hemos dado, no sé si la locura de decir, yo esto quiero que quede bien. O sea, quiero que el cliente, sea quien fuera, quede contento, y sepa que esto es lo que es la finalidad. Y eso por lo menos es hasta el día de hoy lo que nos ha llevado a un buen camino, y a buenos resultados. Y bueno, yo siempre cuento que la empresa lleva el apellido de toda la familia, el mío también, por supuesto, y a mí me da la tranquilidad de que yo me junto a comer o me presentan a alguien o lo que fuera, y que a mí sé que yo tengo la tranquilidad de que nadie puede hablar mal de la empresa, más allá de que por supuesto cometemos errores, pero siempre dando la cara y buscando la solución. Y creo que eso es muy importante, no escapar al problema. Incluso yo siempre digo que cuando aparece un problema es una oportunidad de mostrar quién sos, ¿no? De ahí, en ese momento, si hubo algún problema, es, bueno, a ver, si tengo que llamar al cliente, llamo al cliente. Si tengo que perder plata en esto porque es una responsabilidad nuestra, hay que acceder a eso porque es una responsabilidad que uno lleva con eso. Por supuesto que uno tiene que tratar de aprender a ser efectivo, tratar de hacer las cosas bien, tratar de que esos errores no sucedan, mejorar, aprender de los errores, porque no deja de ser un negocio y uno tiene que defenderlo de ese lugar y hacer las cosas bien. Pero bueno, esa finalidad creo que es donde lleva a uno al camino del éxito. Sí, sí, tu apellido te respalda. Sí, me respalda y también me pone contra la pared. O sea, Sí, yo no puedo andar sí. como anonimato. Muchas veces me pasa que, no sé, en alguna situación me ha pasado de que cuando me presenta o yo me presento y alguien me dice, como el de la firma de muebles. Y yo le digo, sí, soy uno de los dueños. ¿En serio? Bueno, y es como, bueno, andar tranquilo, viste, por ahí, por el mundo, digamos, caminando y conociendo gente sin problemas, por lo menos con ese orgullo de hacer las cosas bien. Fede, comentame un poco, ¿cómo estás viendo el panorama económico actual? ¿Qué desafíos crees que pueden llegar a enfrentar las pequeñas y medianas empresas de acá a 2-3 años? Argentina estamos acostumbrados, o sea, yo tengo 45 años y también por historia de mi abuelo y de mi papá, de haber vivido una gran cantidad de diversos cambios. Somos un país que cambia mucho permanentemente. Se va de un extremo al otro y bueno, hemos de alguna manera sufrido unos cambios abruptos, sobre todo para la parte industrial, muy fuerte con el cambio de gobierno. Esto, digamos, no es una crítica al actual gobierno, sino que digamos, es una mera descripción, ¿no? De pasar de un estilo, de una inflación exageradamente altísima, que también lastimaba mucho. Obviamente por suerte hemos reducido mucho eso, y por otro lado tenemos, bueno, una apertura hacia el mundo, que hace que, bueno, obviamente corra riesgo muchísimo de la industria, no solo la del mueble, sino la de otras industrias. Y también, bueno, obviamente con todos estos cambios
pasa que hay un nivel adquisitivo que a veces se siente un poco más golpeado, Sí. con un tipo de cambio que no sé si estaba muy alto, hoy está muy bajo. La realidad es que, bueno, esos cambios claramente hacen que la situación cambie y uno tenga que saber adaptarse a eso, ¿no? Hoy se ha inundado de muchos productos importados. Digamos, desde mi opinión, yo me encanta que Argentina esté abierta al mundo, me parece que es indispensable, pero sí me pasa de que somos un país muy caro para producir, que tenemos todavía tenemos muchas cosas en contra, desde lo impositivo, Claro, impositivo. desde algunas cuestiones laborales, que nos hacen ser un país más caro ni que hablar que China, pero también, por dar un ejemplo, que Brasil. Por eso mucha gente importa a veces de países tan cercanos y a veces son competitivos. La realidad que, bueno, que uno tiene que tener, yo siempre digo igual, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados, hay que tener el ingenio para poder lograr adaptarse a eso, cambiar las cosas que sean necesarias y tener el ingenio, el talento, la capacidad, el esfuerzo de reinventarse y de poder estar a la altura de eso. Y bueno, nada, y hoy obviamente el consumo no está en su esplendor y ha pasado por meses bastante difíciles. Por ejemplo, hoy parece algo menor, pero yo sé que golpea mucho el tema del mundial, por el cual estamos casi todos contentos. Yo me incluyo, soy muy fanático del fútbol. Sí. Y entre gente que viaja y gente que está como abocada a eso, es como que hay un paréntesis y la gente, mucha, no todas, pero hay una baja de consumo, sobre todo de productos como un mueble, que llevan tiempo, que hay que pensarlo, que uno no está comprando, no sé, una comida, algo sustancial, para vivir el día a día. Y hay digamos, sobre todo en nuestro tipo de cliente, que hay mucha gente viajando, que se va con los 40 días o 15 días o 20 días al Mundial. Y bueno, hay como una pausa en eso. Entonces, bueno, obviamente todo eso afecta y nosotros lo sabíamos que iba a ser así, como fue en el 2022. Así que bueno, nada, yo creo que, o sea, si me decís lo que va a venir, la verdad que no lo sé. Obviamente el año que viene es un año electoral, va a haber mucha interrogante de qué es lo que puede pasar. Mucha volatilidad. Yo creo que no creo que cambie tanto de lo que viene pasando en el último año. Ojalá que haya un poco más de consumo, con la expectativa de la volatilidad. A veces cuando son bienes más durables, la gente muchas veces especula con que, bueno, compra ahora porque puede llegar a aumentar. Nos ha pasado siempre a veces en los cambios de gobierno, y la realidad igual es que, nada, yo creo que más allá de lo que pase, creo que si bien puede haber un año más que sea más complicado, creo que a partir de ahí tengo la esperanza de que haya 2 o 3 años más de mejor perspectiva en el país, de cosas que se acomoden un poco más y que ande todo mucho mejor. Ojalá. Además de que Argentina no te da mucha opción tampoco en cuanto, no nos vamos a meter en temas políticos por supuesto, pero en cuanto a candidatos es de un extremo al otro y es súper agresivo cualquiera de los dos cambios. O sea, pasás de un régimen que uno por ahí se acostumbra al tener inflación. Como das un precio, te lo convalida la inflación. Y pasar de eso bueno, ahora nos tenemos que acostumbrar a una apertura de la economía en la que van a ingresar empresas de afuera, que tienen menos carga impositiva que nosotros. ¿Cómo sentiste vos ese cambio? Bueno, nada, cuando, digamos, nosotros estamos acostumbrados, digamos, hemos pasado, no sé, hasta por el 1-1 y la situación era bastante parecida, digamos, era otro país, obviamente, y veníamos de una hiperinflación. Yo era, obviamente, mucho más chico, era adolescente, pero sé las historias. Y yo, digamos, ese ejercicio, por suerte, lo teníamos, digamos, en el medio pasamos por una pandemia que fue al principio muy duro y después para el rubro nuestro fue muy beneficioso, o sea, digamos, terminó siendo muy beneficioso porque la gente no podía viajar y entonces consumía muchos muebles.
Y nada, y en este caso fue algo parecido, fue tratar de anticiparse, digamos, a esos cambios, o sea, saber cómo tenía que ser la rentabilidad, que tenía que bajar mucho más, no desde la rentabilidad en sí, ¿no? Sino desde el markup, ¿no? Uno cuando estás conviviendo con una inflación tan alta como la estamos conviviendo, claramente uno tenía que tener un markup que pudiera de alguna manera sostener los aumentos implícitos que iban a venir. Nosotros vendemos mercadería a veces que tenemos en stock, pero muchas veces que es especial y es a producir. Y en esos 60, 90 días, con una inflación que llegó a estar, no me acuerdo si el 25% mensual, una locura. Sí, una cosa así. Pero solo nosotros nos acostumbramos a eso, parece, en el mundo. La realidad es que, bueno, estamos hablando de valores que se deprecian muy rápido. Entonces, ahí uno con esa inflación y con cierto respaldo y también en una época que vos tenías que sumar capitalización de insumos y de materiales para justamente no sufrir tanto esos aumentos. Pero bueno, la realidad es que hoy pasa un poco lo contrario, no es que no sumemos nosotros insumos, pero hoy no es, porque también sigue habiendo una alta inflación, si uno la compara al mundo y a la historia, pero bueno, por lo menos es mucho más palpable, digamos, de manejar, y claramente esa rentabilidad tiene que ser mucho más realista, porque se maneja más en el día a día, y a la vez tenés que ser más efectivo porque estás compitiendo con el mundo. Entonces eso, tenés que ser muy, muy consciente con eso. Y bueno, nada, hay algo que igual que nos diferencia mucho del mundo. Por eso incluso muchas veces hemos hecho productos para afuera, como no sé, hemos hecho para Uruguay, para Chile, para Estados Unidos, para República Dominicana, en algún momento Venezuela, bueno, Brasil, Paraguay, muchos ejemplos. La realidad es que lo que nos sostiene es que seguimos manteniendo un producto muy artesanal y customizamos, y no por eso tenemos una diferencia mucho más grande de nuestras líneas y colecciones estándar, y esa diferencia se valora y nos permite ser muy, muy competitivos desde ese lugar, digamos. Fede, me encantaría terminar preguntándote ¿qué consejo o qué consejos le darías a alguien que está empezando en el mundo del emprendedurismo en general? ¿Qué consejo le darías vos? Bueno, el primer consejo que le daría es que obviamente lo que vaya a hacer lo haga primero con mucho amor y pasión, que esté convencido de que lo que va a hacer le guste. Esto es como... no sé, hoy cambió mucho, ¿no? Todo, pero como si fuera un matrimonio que al principio parece todo feliz, muchas veces, a veces ni siquiera lo es en emprender, pero van a venir momentos siempre, aún los comienzos sean muy felices, van a venir momentos muy duros, y uno tiene que querer de verdad eso, y para saber sostenerlo y sobrepasarlo. Y en los buenos momentos, uno tiene que aprender de los buenos momentos y también de los malos momentos, y de los buenos momentos tiene que lograr tener esa cintura para los malos momentos, ¿no? O sea, saber que, sobre todo en un país como Argentina, después los malos momentos van a venir y uno tiene que haber logrado tener esa espalda que te sostenga del mal momento. Y obviamente lo más importante para mí es saber adaptarse a no hacer lo que uno quiere, digamos, más allá de que uno pueda tener una idea madre, sino adaptarse, que es también lo que necesita, ¿no? El cliente al que uno está de alguna manera apuntando, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, y no tener el capricho de a mí me gusta hacer esto y yo hago esto, porque a veces, parte de ese deseo, pero después tenés que adaptarte un poco a entender qué es lo que busca ese tipo de cliente, a lo que se acerca, a lo que a vos te gusta. Y creo que esa adaptación es como dejar un poco el ego de lado y poner en el lugar principal de todo, que es el cliente, que es la estrella real de cada negocio, ¿no? O sea, acá lo que más importa siempre es quién consume tu producto y tu negocio y el servicio que vos das. Y realmente es quién importa. O sea, si esa persona no está feliz, no te consume, no te quiere volver a elegir, por más que vos creas y defiendas lo que vos hacés y en un punto esté bien para vos, hay algo que está fallando. Entonces hay que cambiar ese eje, uno estar corrido de lado y apuntar mucho a eso, que eso es fundamental. O sea, no hay negocio sin cliente.